Vos sabés que están ingresando todavía los intendentes. Esta es una reunión del gobernador Axel Kicillof con todos los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Y se va a hacer un asado que ya se está preparando, ensaladas, van a comer en el Salón Dorado de aquí de la Gobernación. Una reunión muy importante porque, como dijeron ustedes, tema presupuesto 2022. Los intendentes quieren saber con qué dinero van a contar para el año que viene, tema obras. Recordamos que el tema territorial para ellos es muy importante. Quieren saber cuánto dinero le va a corresponder a cada municipio para encarar obras en sus distritos. Y el tema de la reelección. Recordamos que la ley se cambió para que no puedan ser reelectos, pero los intendentes ahora van por más. Esta remontada, como dicen ellos, de votos en las elecciones legislativas, los ha hecho empoderarse y quieren ahora que se cambie esa ley en la legislatura bonaerense y quieren ir por la reelección de cada uno de sus cargos en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Una vez finalizado este almuerzo, que va a ser bastante prolongado porque, reiteramos, van a estar presentes todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires pertenecientes al Frente de Todos. Y luego de la reunión está previsto que a través de algún intendente que oficie como vocero, dar las conclusiones sobre esta reunión que se realiza aquí en la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, que recordamos ya en pocos días. Esta es la segunda, porque la primera fue de los intendentes con el gobernador Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández. Hoy se reúnen nuevamente, quedaron en encontrarse y ahora sí están ingresando muy lentamente. Esto estaba previsto al mediodía. Todavía siguen ingresando mandatarios de las intendencias de toda la provincia de Buenos Aires que están llegando aquí a la Gobernación. Nosotros estamos en la entrada de la calle 51, que es donde usualmente ingresan los funcionarios, las visitas que vienen aquí a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. Están ingresando los intendentes para, bueno, una vez terminado el asado, que ya se está haciendo aquí en la residencia de la Gobernación, puedan reunirse y charlar ahí sí, ya más tranquilos, con el gobernador, con las autoridades. Entró también el ex intendente de Loma de Zamora, Martín Insaurralde, que ahora tiene un cargo aquí en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que mucha expectativa para esta reunión, porque acá va a estar en juego el año que viene, el mapa político para el año que viene, porque los intendentes lo primero que van a pedir es el tema del presupuesto, que se revise el presupuesto para obras para sus municipios, a ver cómo se va a encarar el año 2022. Bien, Guillermo Murphy, volvemos ahí en cualquier momento. Vamos a seguir este tema. Obviamente lo más importante que está dando vuelta es los intendentes buscando la reelección, la re. Están preocupados, sobre todo intendentes del conurbano, porque hay una ley desde el 2017 que les impide ser reelectos. Ya fueron reelectos, ya están cumpliendo para el 2023 2 periodos. Les impide la re. ¿Se acuerdan como cuando Menem en el 99 quería la re y Duhalde lo abrochó y le cerró el camino a la reelección? Bueno, los intendentes obviamente quieren la re. Después vamos a hablar del tema, es uno de los temas que vamos a tratar. También vamos a hablar del tema precios, que sigue muy caliente, y todo lo que está pasando con el precio de la carne y el gobierno desesperado por tratar de congelar hasta precios en los kioscos. Feletti viendo también de reunirse con los kiosqueros para ver qué puede congelar ahí en los kioscos, cuando la inflación está firme arriba del 50%, 52%. Pero vamos a arrancar con esto. Hay un clima financiero en los últimos días muy negativo para la Argentina, máxima desconfianza, los inversores rematan los bonos argentinos
Y la pregunta que empiezan a hacerse mucho es si alcanza el acuerdo con el FMI para dar vuelta esa situación. Eso está pasando desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista de la economía real sigue recuperándose, viene la recuperación post-pandemia y los datos muestran que este año la economía va a crecer 10%, es decir, que va a recuperar toda la caída del año pasado. Creo que Martín Guzmán tiene un número de 10,2% de crecimiento del PBI este año. El año pasado cayó 9,9%. Pero claro, todos se hacen la pregunta si esto es sostenible en el tiempo y puede ser sostenible si la Argentina evita una nueva crisis cambiaria, cuando ya está con una inflación del 52%. Habló hace instantes en las jornadas monetarias y financieras el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, y habló también el ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto a qué quieren con el acuerdo con el Fondo Monetario y cómo está la situación, Claudio. Claro, el presidente del Banco Central directamente hablando de las dos condiciones que de alguna manera está planteando la Argentina en la negociación en ese acuerdo con el fondo. Lo que dice Pelle es que hay que adecuar los plazos. Recordemos que la Argentina, aunque no lo va a conseguir, se está jugando a que en algún momento el plazo a 10 años del financiamiento del Fondo Monetario se estire a 20 años. No lo va a conseguir porque el fondo en este corto plazo que falta para un eventual acuerdo no lo va a poder aprobar, pero es a lo que se está jugando el gobierno. Y la segunda cuestión es a que le bajen la tasa de interés. Por otra, de los créditos, que también ahora vamos a hablar de este tema con Javier Timerman, porque ya habíamos dicho que efectivamente esto el gobierno lo tiene casi perdido. Digamos, lo de los 10 años, van a ser 10 años, no van a ser ni 15 ni 20, y el tema de la reducción de tasa de interés, el gobierno también está bastante resignado con la idea de, bueno, obviamente si sale sería ideal, pero aunque no salga, piensan avanzar con el acuerdo con el fondo. Por eso llama la atención de que Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, insista con lo obvio, ¿no? Claro, y en la próxima placa vamos a ver lo que también le está pidiendo Argentina al fondo, que es poner en marcha, dijo el presidente del Banco Central, un mecanismo de asistencia bilateral a través de los bancos centrales, de los DEX, del Fondo Monetario, aquellos países que no los utilicen pero que los recibieron, bueno, puedan prestárselo a la Argentina. También habló de que se pueda... Bueno, habló de China, habló de Rusia, ¿no? Claro, claro, no habló directamente de ellos, pero sí, de lo que sí habló es de que se puedan hacer operaciones de swap, de intercambio de moneda, como los que ya existen. Es decir, que la Argentina pueda conseguir financiamiento bilateral de países que claro, tienen esta inyección de DEC del FMI, pero que no lo necesitan. Claro. Todo eso se puede hacer si vos tenés un acuerdo con el fondo. Si no tenés un acuerdo con el fondo, ni los chinos. Nosotros lo anticipamos acá, que dijimos que el Banco Central estaba explorando canjear parte del swap de reservas que están en el Banco Central. Son 20.000 millones de dólares que son yuanes, que son moneda china, que se contabilizan como dólares en las reservas y que por ahora sirven para decorado porque no podés intervenir con eso en el mercado cambiario. Y que el Banco Central estuvo ensayando la posibilidad de canjear eso por dólares para tener más poder de fuego en estos meses. Y hasta los chinos le dijeron primero arreglen con el Fondo Monetario y después vemos todo el financiamiento que podemos ofrecerles. Claro, y después fíjate qué importante esto que dice Miguel Pelle, porque él dice necesitamos que el fondo nos habilita estas operaciones de emergencia que estamos comentando, aun cuando no se trate de países como el nuestro, que sea un país pobre, sino que es de ingresos medios, dice él, pero que tiene una situación particular de estrés financiero. Eso es lo que le están planteando al fondo. No solamente le den ayuda de emergencia a los países pobres, a los países de África, que el fondo, digamos, suele tener estas operaciones especiales, sino con países como la Argentina, que está teniendo bueno, y la otra declaración es la de Guzmán. Dame la declaración de Guzmán, que también estuvo en las jornadas monetarias y financieras del Banco Central. Habló de 3 temas. Punto número 1, tema inflación. Vos fíjate, destacó el tema de los acuerdos de precios. Dice, es importante que el sector público y el sector privado, o sea, el Estado y las empresas, puedan construir acuerdos de precios que permitan tener un ancla más para la formación de expectativas. No como resolución de la inflación, dice, pero sí como pero defendió los acuerdos de precios, Guzmán. ¿Qué más? Efectivamente. Número 2, próxima placa, respecto del FMI,
¿Qué dijo Guzmán? Hoy el principal escollo para mantener la estabilidad es la deuda con el Fondo Monetario, que hay que lograr, digamos, refinanciar sobre la base de términos que permitan que la economía Bueno, ahí argentina está, se este pueda punto es lo que recuperar. quiero hablar ahora con un financista que está en Nueva York, porque tengo la impresión de que, atención, porque si las expectativas se siguen deteriorando, todo el mundo ya tiene descontado que la Argentina no le va a pagar al FMI, que la Argentina no va a caer en default. Entonces la pregunta es, no te vaya a pasar lo que te pasó cuando renegociaste la deuda con los acreedores privados, que reestructuraste la deuda, no tenés vencimientos importantes y están liquidando los papeles argentinos, es decir, Claro. los inversores financieros huyen directamente de la Argentina. Entonces, no es cierto que hoy el principal problema que tenés son los vencimientos que tenés por delante con el FMI, pues si todo el mundo sabe que no los vas a pagar, todo el mundo sabe que no los vas a pagar. Y todo el mundo está descontando que a un acuerdo tenés. Obviamente, si no hay un acuerdo con el FMI, vas a tener más problemas todavía. Pero la pregunta es, aún con el acuerdo con el FMI, ¿podés dar vuelta a esta situación de desconfianza? ¿Qué es la tercera cosa que dijo Guzmán? Bueno, con el crecimiento económico, habló del crecimiento, dijo, estamos viviendo un proceso de recuperación económica y estimamos, dijo, que este año vamos a crecer más que el 9%. Digamos, hasta ahora el gobierno, viste, viene revisando al alza el número de crecimiento Sí, de este año. yo dije, va a ser de más, 10% el crecimiento económico. De hecho, después vamos a mostrar, busquemos ahí el gráfico de crecimiento, el último dato del EMAE que dio el INDEC ayer. Ya estás prácticamente en actividad con 10% de crecimiento este año y es el número que va a dar Guzmán cuando cierre el año. Se ve que la recuperación, después de lo que fue el parate de la segunda ola, tomó fuerza en los últimos 3 meses, sobre todo. El último dato es el dato este de octubre. Y fíjense, esto fue el derrumbe del año pasado, este fue el promedio del año pasado. Ya estás acá, o sea que si aún si la economía se estancara estos 2 últimos meses del año, noviembre y diciembre, lo mismo vas a crecer 10% este año según el estimador mensual de actividad económica. La economía ya está en un 0.3% más alto que febrero del 2020, prepandemia, pero esto, que por supuesto es auspicioso, que marca, digamos, la salida respecto a el derrumbe del año pasado, todavía estás en la trayectoria de la recesión 2008-2009, todavía estás debajo del nivel actividad pre-recesión, crisis de Macri de abril del 2018, tiene un interrogante serio respecto a lo que está pasando en estos días, en los cuales están liquidando los bonos de la deuda argentina en valores de remate. Hay evidentemente un nuevo round de desconfianza respecto a cómo sigue la Argentina para adelante, y la pregunta que me hacía y que la vamos a contestar ahora, pero la quería responder desde el principio del programa, es si alcanza el acuerdo con el fondo para dar vuelta este clima de desconfianza muy negativo que hay con la Argentina. Está Javier Timerman. Javier, gracias por atendernos, muy amable. Es un hombre de las finanzas y con muchísimos años trabajando ahí en Nueva York. ¿Qué está pasando? Que están rematando, pero ya a precios ya de remate siguen vendiendo lo bueno, ya no quieren... había muchos que decían, no, bueno, quedémonos que en cualquier momento cierran el acuerdo con el fondo, la Argentina tiene para recuperar valor de sus empresas, de los títulos públicos. Había mejorado el clima financiero y desde la elección están rematando absolutamente todo. Mira, para entrar un poco en el tema, déjame compartir con vos unos números que son, me parece, significativos. Mira, la deuda argentina, los bonos los globales 35 más o menos están en 30 centavos, ¿correcto? Los bonos de Venezuela, que es un país que está totalmente quebrado bajo una dictadura, donde prácticamente se ha expulsado a toda la inversión externa, todo nacionalizado, valen 9, y están en default hace 5 años. Y la deuda de Ecuador, un país que hace 1 año y medio tenía los bonos por debajo de los bonos argentinos, vale 68. O sea que yo creo que nosotros estamos bastante más cerca de Ecuador, mucho más cerca de Ecuador de lo de Venezuela en términos de lo que es la Argentina. Para mí estamos mejor que Ecuador. Y sin embargo los bonos no muestran eso. ¿Por qué? Porque hay temas que tienen que ver con las finanzas que no pasan por los números macroeconómicos. Y ahí es donde creo que el gobierno debería enfocarse.
Hoy en día, y se lo dijeron a Guzmán en la reunión que yo organicé en New York, el tema principal, a mi juicio, los temas principales son dos. Uno es, no se entiende bien lo que pasa en la Argentina, no se entiende qué es lo que quiere hacer el gobierno, o por lo menos los inversores no lo entienden. Y cuando no se entiende algo en Wall Street, cuando un inversor no entiende algo, generalmente tiende a correrse. No quiere decir que estén haciendo las cosas mal o bien, sino que no lograron transmitirlo a los inversores. Y el otro tema que en finanzas es fundamental es lo que tiene que ver con los tiempos. El tiempo tiene un valor preciado cuando uno decide sobre una inversión. Entonces, un inversor dice, señores, hace un año y medio estaban como Ecuador. Ecuador firmó con el fondo hace un año y medio y ustedes no. ¿Qué pasa? Y ante esa duda, ante esa pregunta que pocos pueden responder, el inversor se corre. Entonces, yo lo veo más como un tema de estrategia, de cómo negociar, de cómo involucrarse con el fondo, de cómo involucrarse con los acreedores, más que un tema de política. Por supuesto que hay temas de política, y los rumores son de que el fondo se puso más duro, que esto, que lo otro, pero a mí me da la sensación de que mucho tiene que ver con estos procesos que no logran ser explicados a los inversores, o que los inversores perdieron la paciencia. ¿Sabés, Javier, que vos contabas que no se entiende bien lo que quieren hacer? Y yo creo que no se entiende no solamente afuera, sino que no se entiende adentro lo que quiere hacer Martín Guzmán. Yo ahora voy a mostrar números, en un ratito, los números fiscales de este año. Ayer se dieron a conocer los números de octubre. De cómo Martín Guzmán va a cumplir este año la meta que en secreto había negociado con el FMI de déficit fiscal del 3%, que está muy lejos de lo que le reclamó Cristina después de las PASO, que era que se cumpla la meta de 4,5% de déficit fiscal primario para este año, diciéndole gasta más. Yo voy a contar cómo después del plan Platita y todo lo que se habló, aún así vamos al 3% de déficit fiscal primario, como desde el principio de año Guzmán le había dicho a algunos inversores. Por eso yo creo, y había cerrado con el FMI. Pero déjame plantear esto. Ahora, lo tengo que explicar yo, lo voy a mostrar, y también pienso desde el otro lado, digamos, ¿no? Al propio gobierno. Este año voy a mostrar cómo efectivamente en un año electoral el gobierno forzó finalmente con el tope a la jubilación y todo el gasto previsional un ajuste fuerte en términos reales de jubilaciones, de gasto social. Hasta este último mes también había ocurrido con salarios públicos, es decir, un ajuste en una serie de áreas muy sensibles para la sociedad en el año electoral. Y en cambio tenés, por ejemplo, los subsidios económicos, subsidios energéticos por congelamiento de tarifas disparados totalmente, que es la discusión a futuro con el FMI. Pero lo que te quería plantear es que vos estabas hablando del tiempo. También yo imagino a Cristina, ¿no? Guzmán le vendió, no, vamos a ir de a poco y demás. Vos lo que querés decir es que tal vez si Guzmán hubiese apresurado y manejado de otra manera los tiempos, tal vez este año podría haber manejado con otro margen la situación y no terminar en un año electoral donde terminaste haciendo un ajuste fiscal, con una derrota muy contundente para el oficialismo. Totalmente, por eso yo creo que estos temas, como la reestructuración de la deuda, el arreglo con el Fondo Monetario, la relación con los acreedores, las políticas en general, no necesariamente vos tenés que ir a fondo con lo que vos estás buscando sí o sí. Tenés que ver los consensos que te permitan que todas las variables se vayan acomodando, porque todo es muy dinámico. Yo creo que en el último tiempo, principalmente después de las PASO, hubo un empoderamiento hacia Guzmán, y yo creo que si algún consejo yo pude expresar, o por lo menos mis comentarios en New York, tanto a Mansur como a Martín, fueron justamente ese. La persona a cargo de la política económica debe ser una. Es Martín Guzmán, el presidente lo empoderó, eso está claro. Me parece que todo tiene que alinearse y los tiempos tienen que ser los tiempos que defina él. Es muy importante esto y yo creo que han dado pasos. Como vos decís, se ha consolidado un poco el tema del déficit, se ha marcado una línea respecto a la intervención en los dólares paralelos. Eso parece haber sido una demanda del fondo, o por lo menos parte de las conversaciones que hubo con el fondo. El fondo siempre
va a mirar los dólares paralelos, va a mirar la acumulación de reservas, los pronósticos de acumulación de reservas. Lo que muchos en el mercado creen es que cuando hubo la reunión en Roma del G20, ahí el fondo se mostró más duro y les dio una lista al gobierno argentino de los temas en los cuales avanzar, y esos temas me parece que se están tratando. Yo creo que acá hay una especie de frustración del mercado que no amerita lo que... No, pero disculpame una cosa, porque yo digo, bueno, este año van a terminar con 3% de déficit fiscal, menos de la mitad del año pasado. Sí, pero con el truquito de la inflación del 50%, que te licúa todo y vos calladito decís, no, estamos aumentando los jubilados. Miren que le estamos aumentando nominalmente los jubilados. Y con el truquito del ajuste real, pulverizaste las jubilaciones, parte del gasto social y demás. El año que viene, el FMI te va a decir, bueno, ¿cómo vas a reducir el déficit fiscal? Y es la discusión en este momento. La cuenta de subsidios, ahora vamos a mostrar el número, se disparó más de lo que habíamos previsto. Va a estar arriba del 3% del PBI este año, incluidos los subsidios al transporte. Y solo los subsidios energéticos van a estar en 2,3, cerca de 2,5% del PBI. Es récord, es como lo que tenía Cristina en el 2015. Entonces, es insostenible. El FMI te está diciendo, bueno, a ver, ¿cómo achicás esto el año que viene? Pues no es el truquito de que dejo que todo lo licúe la inflación. Al contrario, cuando más inflación tenés, más subsidios tenés si vos dejás atrasadas las tarifas de servicios públicos. Y eso tiene un costo político que el gobierno va a tener que afrontar. Sí, exactamente. Y uno de los temas en los que se enfoca Alberto Fernández es el tema del crecimiento, de bajar el déficit con el crecimiento. Pero eso no levanta el humor de los mercados. Y a los mercados algo te están diciendo. Y los mercados también pesan sobre la capacidad de un país para crecer. Todo lo que tiene que ver con el financiamiento, que ya sabemos, todo lo que es esa bola de financiamiento hacia el sector privado. Entonces, cuando vos tenés este nivel de subsidios, y este nivel de subsidios principalmente a la energía, que viene de tener aumentos, no sé, del 11 o 10%, cuando la inflación fue del 90% en el periodo, entonces es insostenible. Y lo que muchos inversores creen que el fondo quiere, y lo que ellos mismos quieren, es ver que el gobierno tiene una solución al tema energético de los subsidios. Porque ese es un tema que abarca todo, abarca la brecha, abarca el déficit, abarca la crisis política, abarca las definiciones políticas. Si vos solucionás el tema de los subsidios y tenés una política diferente, energética diferente, entonces estás diciendo que vos tenés cierto control sobre los procesos políticos que definen las decisiones económicas. Entonces, hoy en día, yo lo vengo diciendo esto, Maxi, déjame cerrar con esto, es que las negociaciones con el fondo no son bipartitas, son tripartitas, porque los acreedores privados, los fondos de inversión que entraron en la reestructuración hace un año y pico, también tienen juego en esto, porque ellos también están preocupados por lo que le pasa con sus acreencias. Entonces también se juntan con el fondo, también impactan en lo que dice el fondo y creen y quieren que el gobierno tome medidas más contundentes. Muchas las están tomando, lamentablemente el mercado les pide más. Te hago la última respecto a... Y si vos no orientás bien hacia dónde vas, si vos no terminás definiendo explícitamente cuál es tu plan, contando, por ejemplo, hay números fiscales que ahora vamos a mostrar, que el ministro tendría que explicarlo mes a mes, cómo vienen las metas fiscales, cuánto se desviaron, cuándo vienen tales partidas. Obviamente, cuando hagas el acuerdo con el fondo, que va a tener revisiones trimestrales, si no lo hace el ministro de Economía, se lo va a hacer el FMI, es decir, va a estar en la tapa de todos los diarios y van a estar las misiones del FMI discutiendo si te desviaste o no de las metas fiscales. Eso le va a pasar al gobierno a partir del año que viene, porque así son los acuerdos con el fondo. Pero la pregunta es, ¿alcanza con el acuerdo con el FMI para dar vuelta esta situación y garantizar que la recuperación económica no tenga un quiebre porque se te sigue disparando el dólar o las variables financieras vienen todas para abajo? ¿Alcanza con el acuerdo con el fondo o tienen que definir más claro hacia dónde va la política y la política económica en particular? Nunca alcanza con una medida. No hay nadie que, salvo que vos tengas un banco central atrás, como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo,
que te dice yo banco todo lo que ustedes hagan y financio todo, no hay una política que alcance. El acuerdo con el fondo va a ser un paso para adelante, cosa que el gobierno está enfocando, después explicar, después cumplir, después ir por el achicamiento de la brecha, la acumulación de reservas, todo eso se va a ir monitoreando, porque las variables macro argentinas no están tan mal, vos mismo lo dijiste, después de la pandemia creciendo con un déficit del 3% no es lo que le molesta a los inversores y tampoco es lo que le molesta al fondo, y tampoco es lo que hace que los bonos argentinos valgan lo que valen. Lo que hace es la historia, es un poco mirar para adelante y es la capacidad que tenga Argentina de demostrar que políticamente está capacitada para cumplir ese acuerdo. No, pero no es solamente la historia, Javier, es la historia y es también la duda, es el beneficio de la duda respecto a cuál es la orientación. Cuando hace un par de meses tuviste a la vicepresidenta diciendo acá hubo un ajuste fiscal equivocado, está la discusión de si el año que viene vas a reducir el déficit fiscal, la emisión monetaria y en prolijar un poco la economía, también dejar de salir un poco de cepos por todos lados, sino de tratar de empezar a recuperar genuinamente reserva en el Banco Central, o si pensás que el Fondo Monetario te ayuda como un service, pateaste para adelante la deuda y vamos el siga-siga hasta el 2023. Y que lo arregle otro, en todo caso, el que viene después del 2023. Yo creo que hay que pensar no solo... Sería un error pensar en llegar hasta el 2023, porque estás en una situación de cierta debilidad con las reservas y porque además la situación económica a vos te permite que si vos mostrás un plan hacia adelante, tenés la capacidad de relanzar esta relación con los inversores y con los acreedores. Yo no creo que estemos en una situación donde, agarremos lo que tenemos y con esto tiremos. Yo creo que hay una posibilidad, pero para eso hay que tener, tomar la decisión política, que después de las elecciones me parece que el gobierno o el presidente está capacitado para hacerlo, decir, bueno, este es mi plan, con esto yo voy a ir al fondo, voy a lograr un acuerdo que sea rápido, porque es muy importante acá los tiempos. Hoy en día, si bien Guzmán dice que va a llegar a un acuerdo antes de fin de año, el mercado no le cree. Bueno, probar que el mercado está equivocado acá sería un paso muy importante y después ir, como dije antes, enunciando las diferentes variables, enunciando el programa energético, el programa fiscal, monetario, cómo vamos a financiarnos y ir mostrando cómo se va cumpliendo. Esta es una tarea titánica, pero que involucra a todo el gobierno de la mano de una persona. Bien. Una persona es la que tiene que coordinar esto y el gobierno y el frente de todos tienen que entender que es prioritario que sea una persona la que esté al frente de esto. Javier Timerman, gracias. Como siempre, muy amable. Muy interesante escucharte ahí desde Nueva York. Ya vamos a hablar del tema precios. Atención a lo que está pasando con el precio de la carne y con el tema de lo que congelan y lo que no congelan en la góndola, en los almacenes y en las carnicerías. Pero miren los números que dio a conocer, ayer el Ministerio de Economía. El primer dato es la evolución de la recaudación y la evolución del gasto público. Esa es la primera de las placas. Y lo que se ve ahí claramente es que el déficit, fíjense, la línea roja es la línea del gasto público y la línea verde es la línea de la recaudación tributaria. Todo esto está en términos nominales, no está descontada la inflación. El año pasado se disparó el gasto público en algunos meses, el 100% creció por el gasto COVID y la recaudación se derrumbó. Estaba prácticamente planchada respecto al año anterior, cuando la economía argentina tenía ya en aquel entonces 40% o más, 45% de inflación. Eso generó el agujero fiscal del año pasado, 6,5% del PBI de déficit fiscal primario, operativo, antes del pago de intereses de la deuda. Y esto se financió íntegramente con emisión monetaria. Se monetizó todo el déficit porque no había forma de financiarlo. Maquinita de pesos del Banco Central, 2 billones de pesos se emitieron para pagar el gasto COVID, para pagar jubilaciones, para pagar todos los gastos del Estado. Porque se disparó el gasto público y porque se derrumbó la recaudación. Desde agosto del año pasado, cuando empieza a abrirse la economía, empieza a recuperarse la recaudación. Fíjense que la recaudación ha tenido meses
este año como en abril de este año, de crecimiento de más del 100% respecto a abril del año pasado, que la economía estaba cerrada. Y el gasto público, fíjense que se desacelera fuertemente, y esto es por todo el tema del recorte fuerte de todo el gasto COVID y además de los topes de la movilidad previsional, la nueva fórmula que le permitió al gobierno que jubilaciones y otros gastos corrieran muy atrás de la inflación. Y eso permitió la disparada de la recaudación y la desaceleración del gasto público achicar muy fuerte el déficit fiscal. En los últimos meses, sobre todo en octubre, este es el último dato que dio a conocer ayer el Ministerio de Economía, justo el mes previo a la elección, se acelera el gasto público. Por primera vez en el año el gasto va por arriba del aumento de la recaudación. Aumentó 83% el gasto público en octubre y la recaudación aumentó 70% en octubre. Pero aún así, con esta aceleración del gasto en octubre, los primeros 10 meses del año, enero-octubre de este año, el déficit fiscal está solo 1,8% del PBI. Y recuerden que en la meta del presupuesto 2021, lo que Cristina le reclamó al ministro Guzmán que se cumpla, el déficit fiscal para todo el año era 4,5% del PBI. Quedan 2 meses nada más y aún con gastos que siempre se aceleran en noviembre y en diciembre, seguramente Guzmán va a cumplir la meta de nada más que 3% de déficit fiscal este año, que es la meta que él siempre tuvo. Nosotros lo dijimos acá ya desde el año pasado, que Guzmán le prometía a los inversores y que evidentemente estaba negociando en secreto con el FMI antes de llegar a un acuerdo con el fondo de que este año el déficit fiscal no iba a superar el 3,5%. Y efectivamente ese va a ser el número. Es decir, el déficit fiscal va a estar, como quería Guzmán, en 3%, alrededor, un poquito más, un poquito menos. Incluso puede ser un poquito menos de 3%, es lo que quieren mostrar. Lejos del 4,5% que decía el presupuesto de este año y que Cristina quería que fuera este año. Obviamente Cristina quería que se aumentara mucho más el gasto. ¿Qué ha pasado en el año electoral? Que ha habido un ajuste de partidas muy sensibles este año en el año electoral. Vemos que hay un aumento de la obra pública que se recupera respecto al derrumbe del año pasado, 54% de aumento 10 primeros meses del año en términos reales respecto a igual periodo del año pasado. Lo mismo la obra pública está por debajo de los niveles de 2017 o 2015, pero se recuperó. Está por arriba del nivel de 2019. Y hay una explosión de los subsidios económicos, que aumentan 31% en términos reales. Están creciendo a más del 100% los subsidios económicos, que son fundamentalmente subsidios energéticos para subsidiar las tarifas de luz y gas. Después, todo venía maniatado por el ajuste de Guzmán para alcanzar los números que pretendía. Los salarios públicos recién en octubre, con los aumentos de octubre, en los 10 primeros meses están 0,7% arriba el gasto en salarios públicos del Estado respecto a igual periodo del año pasado, pero todo el año, sobre todo el primer semestre, vinieron corriendo muy detrás de la inflación, venían en rojo el gasto en salarios públicos. Y fíjense los 10 primeros meses del año cómo siguen corriendo en rojo una serie de partidas muy sensibles. Jubilaciones y pensiones, que es el principal gasto del Estado. El gasto previsional es la mitad, el 50% de todo el gasto público. Viene 6% en términos reales de caída respecto a los 10 primeros meses del año pasado. Transferencia a universidades, un tema muy delicado para el gobierno, viene 6,4% abajo en términos reales respecto a los 10 primeros meses del año pasado, que era el año encima del año de pandemia. De hecho, el gobierno mandó para el 2022 también un ajuste fuerte en transferencias a universidades y el nuevo ministro de Educación dijo que fue el ministro anterior el que mandó esos números, que lo va a corregir, que había sido Trota antes de irse, pero en realidad había sido Guzmán el que había enviado que ese ajuste sobre universidades continuara en el 2022. Después están prestaciones sociales. Fíjense, acá están prestaciones sociales todo consolidado. Este es el 60% del gasto público. 6 de cada 10 pesos que gasta el Estado está en este rubro, prestaciones sociales. Acá están las jubilaciones, todo el gasto previsional y pensiones, la UH, las asignaciones familiares, la tarjeta alimentaria, el PAMI. Todo esto tiene una caída de casi 15% en términos reales los 10 primeros meses del año, porque acá hay parte del gasto COVID que se fue desarmando, y después están otros programas sociales, que es el gasto COVID propiamente dicho, que se ha reducido prácticamente a la mitad respecto a lo que había el año pasado. Lo mismo, se había multiplicado por 4 o por 5 el gasto, se redujo a la mitad. Todavía sigue habiendo partidas de gasto COVID que obviamente no estaban en el 2019 antes de la pandemia.
Pero esto que ha sido un ajuste muy grande y que le ha permitido a Guzmán llegar con el 3% de déficit fiscal, bueno, lo han hecho en el año electoral. Y un año donde el oficialismo ha perdido muy contundentemente la elección. Y obviamente eso tiene un costo político. Vamos a ver si, obviamente, si la elección hubiese sido peor de lo que fue para el oficialismo, la factura hubiese sido mayor para Martín Guzmán. Pero el tema fundamental, mirando hacia adelante, es cómo se sigue en la negociación con el fondo reduciendo el déficit fiscal. Y el fondo lo que quiere poner el ojo es en los subsidios económicos, los subsidios a las tarifas de servicios públicos. Fíjense, este año la proyección es que va a haber 3,1% del PBI, 3 puntos del PBI, prácticamente todo el déficit fiscal en los subsidios económicos. Principalmente 2,3% del PBI subsidios energéticos, el resto subsidios al transporte, concentrado básicamente el transporte en Ciudad y Gran Buenos Aires, ese tipo de subsidios. Eso es 1.200.000 millones de pesos que se gastan para subsidiar las tarifas de servicios públicos. Es un nivel muy similar en términos del PBI del que tenía Cristina cuando se fue en el 2015, en términos de subsidios económicos. El FMI y el propio Guzmán han dicho que el año que viene quieren 1,5% del PBI de subsidios energéticos, es decir, una reducción muy, muy grande, casi un punto del PBI. Eso tiene un costo político alto porque obviamente implica aumento de tarifas de servicios públicos y esa es una de las cosas que se está discutiendo dentro del Frente de Todos, no solamente con el Fondo Monetario, sino si hay obviamente una decisión política para avanzar en ese sentido o no. Vamos a hablar del tema precios. ¿Qué tenés con el tema precios y lo que se está discutiendo en términos de congelamientos y precio de la carne? Mira, el gobierno tiene un problema grave que es que el congelamiento de precios se cumple en un 85% en los grandes supermercados, pero no se cumple en los autoservicios chinos, en los almacenes de barrio. Entonces, ¿qué es lo que está pensando? Y bueno, ayer Feletti se reunió justamente con representantes de los autoservicios, de los almacenes, también de los kioscos, porque Feletti quiere que haya una canasta que se respete en los kioscos. Vamos a ver de qué se trata eso. Y lo que se convino fue que como no se cumple justamente en los comercios de barrio, lo que hay que hacer es hacer un relanzamiento del programa Muy Cerca, que se había lanzado con Paula Español y que supuestamente iba a llegar hasta fin de año, no llegó hasta fin de año, los precios se rebalsaron, entonces se está negociando algo no para lo inmediato, sino ya pensando en diciembre, en enero. El objetivo de esa canasta futura es tener 1.000 a 1.200 productos. Lo último que no se cumplió era una canasta de menos de 600 productos y, como te decía, a partir de enero de 2022. Bueno, después vamos a hablar del tema del precio de la carne. Está Yolanda Durán, que es presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático, lo que comúnmente se conoce como supermercados chinos, y Ernesto Acuña, que es representante de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, porque ahora le voy a preguntar, salió por ahí que Guzmán también, que Feletti estaba viendo de congelar algunos precios en los kioscos, que quería convocar a los kiosqueros para ver qué estaba pasando con los precios en los kioscos. Yolanda, bueno, gracias como siempre por atendernos. ¿Qué está pasando con los almacenes? Que en algún momento se quejaban, acá ha salido también Brancatelli, que tiene un pequeño supermercado, a decir, miren, el mayorista o las pocas empresas que me venden directo de fábrica me envían precios que son más altos que después los topes que están en los precios máximos o los precios congelados que quiere Feletti. ¿Cómo se resolvió esa cuestión? ¿Qué está pasando con los precios en los almacenes? Tengo un problema ahí con el sonido de Yolanda. A ver si podemos arreglarlo. A ver si estás muteada, Yolanda, a ver si te pueden... Hola, sí, ¿me escucha ahí? Ahí te escucho perfecto. ¿Qué está pasando con los precios en los supermercados chinos, en los almacenes, como te decía? Tenemos una diferencia porque ayer hablamos con el secretario de Comercio, le hicimos saber que teníamos una diferencia muy grande cuando íbamos a comprar los mayoristas. Bueno, le pasé los precios, le dejé un listado. Por ejemplo, el aceite cocinero de 900 miligramos, teníamos que compramos a 210 pesos y lo tenemos que vender a 143. ¿Cómo hacemos? El azúcar tenemos que venderlo a 73 pesos y lo tenemos que comprar a 83. ¿Cómo se hace? Imposible.
le hicimos saber. Yo pensé que ayer nos íbamos a juntar con los mayoristas en la Secretaría y las empresas alimenticias, pero bueno, él tuvo la reunión a la mañana, donde ahí teóricamente los mayoristas tendrían que haber dejado un listado de los precios y qué margen nos quedaba de ahí. En realidad, bueno, no hubo ningún listado, no hay nada. La cuestión que estamos en precios congelados, me volvió a recalcar el secretario, según la 1050, estamos dentro de precios congelados, pero bueno, hay ciertas cosas que vamos a cumplir y otras. A ver si mejoramos la comunicación. Obviamente a esta altura ya no podemos hablar de preocupación de los precios, ¿no? Porque a esta altura ya hay un descontrol de precios absoluto. Y la gente... Perdóname, Yolanda, perdóname un segundito, vamos a ver si desde producción podemos mejorar la comunicación porque se está cortando. Obviamente ya no es una preocupación la de los precios, ¿no? Una preocupación es cuando la inflación estaba en el 25%, o cuando estaba en el 30%. Ya cuando la inflación está en el 50%, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? De la preocupación del tema de los precios. Pero quiero ahora reconectar con Yolanda, porque lo que está ella contando es los supermercados chinos o los almacenes reciben de fábrica o del mayorista, el distribuidor, que es la mayoría de los productos, precios más elevados que los precios que después tienen que poner en la góndola. Entonces no pueden... No, por eso no se cumple. No pueden cumplir. Entonces acá hay directamente una guerra de precios. Entre, por un lado, los fabricantes, los mayoristas, y por otro lado, los distribuidores. Pero Maxi, incluso le pasa al gobierno. Fíjate, esta es una información que se conoce recién con respecto a la leche en polvo. El gobierno compró por encima del precio congelado que sugiere, pues si no, no consigue. Puntualmente, el ministerio que coordina, que preside Carla Bisotti, el Ministerio de Salud, compró leche en polvo a 245 pesos con 60 en una licitación, que es un precio de mercado, cuando precios congelados habla de un tope de 236 pesos por ese paquete de 400 gramos. Si el mismo Estado no puede cumplir con los precios congelados, ¿qué queda para el resto cuando la mecánica de la economía te lleva a que los precios aumenten por un fenómeno monetario? Pero hay algunos supermercados que están cumpliendo con los precios congelados, lo que estamos diciendo, porque obviamente tienen otro poder de negociación, porque si no planteamos las cuestiones, está bien el punto que vos hacés, pero a ver, hay supermercados que están cumpliendo con los precios congelados. Por ahora, vamos a ver cuánto dura, pero están cumpliendo. ¿Por qué pueden cumplir? Porque reciben del fabricante un precio menor que el que tienen que poner en góndola. Estamos contando que los pequeños comerciantes reciben un precio que es más elevado del que tienen que poner en góndola. Entonces, ¿qué van a cumplir con el precio? ¿Qué van a hacer caridad, digamos, desde un pequeño almacén o de un supermercado? Es algo absolutamente ilógico. Es así, Yolanda, que vos lo planteaste, creo que en alguna reunión que fue muy comentada, no sé si con Feletti o con otro funcionario de la Secretaría de Comercio. Así es, yo le hice el planteamiento, le llevé las facturas, le llevé a cuánto estamos comprando. La primera reunión estuvo las empresas alimenticias, lo cual les dije en la cara que por qué habían aumentado y ellos negaron rotundamente que no. Le dije, mire, acabamos de comprar y usted nos vendió con un 15-20% de más. Pero bueno, hubiese sido interesante que ayer tendrían que haber estado los mayoristas, las empresas proveedoras, las alimenticias, las proveedoras de materias primas, insumos. A mí me gustaría que estén para ver dónde queda, a ver quién se queda más quién es el que se hace el vivo en el sector. Las empresas proveedoras de materias primas, las empresas de proveedoras de los que fabrican los alimentos, los mayoristas. Claro. ¿Por qué nosotros tenemos que llegar a negociar solamente con un markup de un 4%? Un 17% es nuestro costo fijo base, por lo menos que nos permitan ganar un 4%, un 5%. No estamos pidiendo, como hacen los hipermercados, la segunda unidad, te hago el descuento del 70%. ¿Cuánto está ganando entonces esta gente? No hay ningún mayorista pobre, todos son millonarios. Bueno. A ver, vamos a encuadrar bien el tema. La guerra de precios es entre fabricantes o mayoristas y los pequeños comercios. Esa es la discusión. Porque, claro, muchos mayoristas, además, son mayoristas muy, muy grandes, de cadena de comercialización muy, muy grande,
Y el problema acá es el pequeño comerciante, el pequeño eslabón, digamos, que está del otro lado. Obviamente los supermercados compran directamente a los fabricantes, a las empresas. ¿Se entiende el punto? A ver, está también Ernesto Acuña, que es el representante de la Unión de Kiosqueros. No sé, a mí me sorprendió la información. Acuña, ¿qué están viendo con el tema de los precios de los kioscos y Feletti? ¿Se está planteando ahí también un congelamiento? Sí, es un poco lo que vos graficaste. Los precios que nos llegan no son los precios que nosotros podemos venderle a la gente. Igual, de todas maneras, yo podría decir que los supermercados chinos son hoy unos privilegiados todavía con los precios que a ellos les llegan, porque ellos todavía pueden ganar. Nosotros hoy estamos en todos los costos nuestros por encima y el precio superior al precio que nosotros tenemos que vender esos productos. ¿Qué es esto? Un energizante que vale 108, que es el precio que yo lo tengo que vender, Maxi, 108, a mí me sale 150 pesos de kiosco, de costo. ¿Sabés por qué pasa esto? Porque la economía está armada para los malls, para los supermercados grandes. Toda la economía está armada con eso. Las empresas tienen unas listas de precio para los malls, los grandes supermercados, unas listas para los supermercados chinos que pagan por encima de esos malls, pero pagan mucho más barato que los kioscos y almacenes de barrio. Y en el último eslabón estamos los kioscos, que incluso, te voy a decir algo, hoy nuestros principales enemigos, que tenemos muchos, pero por ejemplo son las golosinerías, tienen en sus listas un 14% debajo que lo que paga un kiosco de las golosinas. O sea, las empresas le venden a las golosinerías hoy un 14% debajo de lo que pagamos nosotros. ¿Y Feletti, ¿qué quería? ¿Que ustedes respeten también los precios máximos? No, nosotros cuando hablamos con Feletti la otra vez, como dijo Yolanda, fue una guerra de todos contra todos porque estábamos todos ahí presentes. Ayer fue, digamos, más acotada, con kioscos, almacenes, fue un poquito más chica. Lo que nosotros le hicimos fue el diagnóstico de la situación, que el secretario no lo sabía esto, que nosotros pagamos por encima del valor que tenemos que vender algo. Ahora, nosotros así, si esto sigue de esta manera, si tenemos las cadenas de kioscos acá poniéndonos un kiosco al lado, nosotros como kiosco vamos a desaparecer. Y es función del gobierno, de los legisladores, de los funcionarios, que el kiosco de barrio, que es una institución, que es parte del paisaje de Capital, no desaparezca. Ahora, si no hacen algo con este tema, nosotros vamos a desaparecer. Bien, les agradezco a los dos. Quería mostrar esto un poco porque lo definió bien Acuña, ¿no? Que hay una guerra de todos contra todos por el tema precios. Ese es el tema de lo que está ocurriendo. Digamos, ya ha superado el tema de la preocupación, de lo que está sucediendo con los precios. Hay una guerra de todos contra todos. Y fundamentalmente los pequeños comerciantes, ya sean de kioscos o de supermercados chinos o de almacenes, van a las reuniones con Feletti y empiezan los cruces de todo tipo, diciendo, pero escúchenme, le están haciendo cumplir, o quieren que cumplamos un congelamiento, y les muestran los listados, la factura y todo lo que ocurre. Entonces, como dijo Acuña, este tema del congelamiento de precios genera una guerra de todo contra todo. Ahora, si el Estado no termina zanjando esa discusión, bueno, se entiende en esa guerra de todo contra todo quiénes ganan. Pero ahí ganan los más grandes, pero los que tienen mayor posición de mercado. No solo que no arbitra en ese conflicto, sino que lo alienta al congelar los precios. Porque fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Hablan los enemigos, los que venden golosinas, los mayoristas de golosinas, quién se está haciendo el vivo, dice la representante de los supermercados chinos, cuando en realidad son todos víctimas en la cadena. Porque el problema lo hace el Estado generando precios congelados, Maxi. No, pero por eso, vos fíjate que el gobierno, perdón. Digamos, que se determinó ayer y que bueno, que este acuerdo de precios en los autoservicios no va más, digamos, en todo caso van a tratar de negociar. Dijo ahí Yolanda Urán que le dijo Feletti que la 1050, además que se llama la resolución, vale también para lo decir, que quieren que les cumplan también los almacenes y supermercados chinos, quieren que cumplan la
la resolución de precios máximos. Lo dijo recién No, Yolanda Durán. Lo que te digo es que la información es que esto, como no se está cumpliendo... No van a controlar, no van a controlar no va directamente. Más, y en enero vuelven a hablar y ver qué tipo de canasta pueden negociar. Bueno, ya vamos a hablar del tema político del día, que es la reelección de los intendentes, cómo están presionando ahora con Kicillof en La Plata, el otro día con Alberto Fernández, digamos, hay un grupo de intendentes del conurbano del Frente de Todos que quieren la reelección y están presionando por eso. Y hay que ver cómo se planta Juntos por el Cambio, que llamativamente no ha salido con este tema, como han salido con otros temas, a cruzar, a decir... No, sí. Estamos en contra, no hay posibilidad de que avance la reelección de intendentes, es decir, intendentes que han cumplido 2 periodos y quieren ir por un tercer mandato en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos con ese tema. Y también muy interesante, quiero abordar, a ver si podemos engancharlo, lo que le ha pasado a Esper, que ha perdido una diputación nacional en provincia de Buenos Aires a mano de Randazzo, pero ha ganado también un legislador en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y un legislador clave, era el jefe del bloque de Máximo Kirchner, del Frente de Todos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pasando con los precios? ¿Está Espera ahí? No, está congelado. Me asusté, lo veía de frente pensé que estaba. Bueno, ¿qué está pasando con los precios en distintos lugares de veraneo? Decíamos, hubo mucho turismo interno en Pinamar y en otros lugares del país y queríamos comparar un poquito los precios de lo que es la costa argentina respecto a Uruguay o a Brasil. Vamos a empezar hoy por el tema de Uruguay. Ahí está Gustavo Scalzi en Uruguay. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Maxi? ¿Cómo anda? Bien. Muy bien, muy bien. Lo traje acá, a los dedos, como usted ve. ¿Qué es la foto? Estos que están ahí sacándose fotos son de torcedores, hinchas brasileños. Estamos cooptados por toda la hinchada brasileña del Palmeiras y del Flamengo, que van a disputar la final de la Libertadores en Montevideo. Mientras tanto, en Punta del Este se dan para disfrutar. Ahí me están gritando algunos torcedores brasileños. Bueno, vamos a los números, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cuánto le va a costar a una familia tipo venir aquí a Uruguay? Nosotros hicimos un promedio, amigo Maxi. Arrancamos, mire, desde Atlántida, Piriápolis, Punta del Este y La Paloma, que son los 4 destinos más buscados, sobre todo por los argentinos que quieren venir a disfrutar de buenas playas y pasar bien y tranquilos. Así que en este promedio nos vamos a quedar nosotros como el primer anticipo de aquellos que tengan que cruzar. Algunos precios se van a sorprender, otros van a decir, bueno, no es tan caro, y otros van a decir, es imposible. Pero mi recomendación, amigo Maxi, es venir en auto. Es la que yo empiezo a deslizar, porque usted va a arrancar de allá con un precio de nafta que está en el orden de los 100 pesos. Recuerde que para ingresar al Uruguay se puede ingresar por Fray Bentos, pero no se puede volver por Fray Bentos. En estos días iba a instrumentarse la vuelta por Fray Bentos, pero por ahora se pospuso para el mes que viene. Así que por ahora, para volver a la Argentina hay que hacerlo vía Salto y vía Concordia. Así que para ingresar, Gualeguaychú, Fray Bentos, los que vienen de Buenos Aires y de Rosario, y los que están, digamos, de la línea de Córdoba hacia arriba, no les cambia nada. Ya usted viene ahí con una diferencia de precios. Combustible en Argentina en el orden de los 100 pesos, combustible en el Uruguay en el orden de los 320 pesos el litro. ¿Arrancamos bien, Maxi? Ahí está, 3 veces más cara la nafta en Uruguay. ¿Y cuánto sale? Punta del Este siempre ha sido caro, pero en este caso es especialmente caro. Por eso queríamos hacer la comparativa con un balneario equivalente, digamos, como puede ser Pinamar. Pero a ver, mostrame un poquito los precios en este momento de Punta del Este. Bien, en Punta del Este tenemos algunos números. Por ejemplo, voy a buscar el menú que es el menú turístico, que es este menú de $12 que nosotros elegimos, que es plato caliente, postre y gaseosa. Desde la costa hasta la otra costa va entre $8.50 y los $13. Así que estamos en $12, 2.400 pesos argentinos por persona, un menú turístico. De ahí a sentarse en un restaurante con mantel y con menú a la carta a $35. Es decir, que usted va a tener la opción entre los 12 y los $35 de precio promedio, el trabajo que hicimos nosotros en cuatro balnearios. Lo interesante para mí, Maxi, es después que todo lo que se pueda pagar con tarjeta
va a tener la opción de hacerlo y asegurarse usted un mejor precio. Recordemos que entre 200 del Blue y los 170 y poco que le marca la tarjeta con el dólar turístico, usted va a tener una diferencia interesante. Y además, al pagar con tarjeta, tiene en el Uruguay en muchos rubros devolución de IVA, devolución de impuestos, más digamos, el beneficio que le da cada banco, cada tarjeta. Entonces, vuelvo entonces a los $12 del almuerzo que usted me tiene que invitar. Tengo $12. Si lo pago con tarjeta, me va a quedar a razón de 7. En esa diferencia vamos a tener que transitar, todas las personas van a tener que sacar esta cuenta, los que vengan acá, de aprovechar los beneficios, los descuentos de IVA a todo lo que sea gastronomía, lo que sea hotel, alquiler de coches y restaurante. Ahí es donde usted tiene un escalón bastante parecido a lo que puede ocurrir en la costa argentina. Bien, sí, no, pero son precios elevados, ¿no? Igual me multiplicado, sí, lo de los $7, Sí, yo come por $10 en Punta del Este. Sí, si agarrás la parte de la barra, por ejemplo, todos esos restaurantes de la barra, no me olvides, hasta Sí. José Ignacio, con La Huella, no comés por menos de $50. Por persona. Por persona. Me parece que te fuiste medio abajo con el promedio. Claro. Está- No, Esos estoy haciendo son promedio. 10.000 Usted tiene. 10.000 pesos por No, todo persona. eso de arriba, 50 para arriba. Claro, Sí. eso 50 para arriba, como Con- puede ser quedándote lo de con- Jean Paul, como puede ser La Huella, como pueden ser muchos Bien, restaurantes. Sí, Quedándote claro. con hambre, digamos. Ahí tenés que hablar de 15, 20 mil pesos pasando hambre. No, los precios, claro, van a No estar sea muy, malo, no sea malo. muy desfasados No sea y por eso este fin de semana decías, Tira para abajo, Gustavo. era un boom Pinamar este fin de semana. Tremendo, sí, Muchísima sí. gente. Gustavo Descalzi, gracias, muy amable como siempre. Bueno, vamos a avanzar. Contame, Carlos, qué está pasando con el tema intendentes. Sí. ¿Qué novedades hay? Creo que siguen reunidos ahí en La Plata con Kicillof y también está Sergio Massa y está Máximo Kirchner. Correcto, un asado. También ¿qué dato tenés? ¿Qué información tenés con eso? Mira, ni en Juntos por el Cambio ni en el Frente de Todos están de acuerdo todos en un mismo título, es decir, en modificar o no la ley para que los intendentes puedan reelegirse, como decías vos. De un total de 135 municipios, hay 91 intendentes que no pueden ir a una reelección porque la ley no se los permite, una ley que aprobó en su momento Juntos por el Cambio, impulsada por Vidal, con Sergio Massa, con los legisladores del Frente Renovador. Empezaron a surgir algunas voces. Gran parte de los intendentes, liderados por Martín Insaurralde, que ahora está de licencia en la Intendencia y es el jefe de gabinete de Axel Kicillof, le están pidiendo a Alberto Fernández que modifique la ley para poder reelegirse, aunque algunos ya salieron a marcar posición. Por ejemplo, Gustavo Menéndez de Merlo dice que no está de acuerdo con modificar la ley, que hay que alternar en el poder. Diego Valenzuela, de 3 de febrero, también está en desacuerdo con modificar la ley, dice que es una buena herramienta para la alternancia. Eduardo Campana, de General Villegas, Mis Pagos, tampoco está de acuerdo con modificar la ley, a pesar de que él podría presentarse nuevamente. Y lo mismo pasa dentro del Frente de Todos. Muchos allegados a Sergio Massa no están de acuerdo con modificar la ley. Sin embargo, desde el gobierno no tomaron una posición respecto a este tema porque hay mucha presión de intendentes para que se modifique este artículo 3 que permite la reelección, Maxi. Ahora vamos a contar, están las imágenes de lo que ha pasado en La Rioja, porque han sido imágenes fuertes y venía anticipando, creo que Cornejo, sí, el conflicto entre la intendenta de La Rioja, que es de Juntos por el Cambio, Claro. y el gobernador. Correcto, que es el Frente de Todos. Incluso hasta Macri tuiteó ayer respecto a este tema. Imágenes muy fuertes donde lo que se ve en esas imágenes es que, mira, ahí le están tirando la basura a la Intendencia, e incluso en la Intendencia de Juntos por el Cambio denuncian que van armándole con los sindicatos una movida y hasta han llegado casi a tomarle la Intendencia hace algunas semanas. Ahí tenemos, no sé si está el audio de ese video donde le están tirando la basura en la Municipalidad de La Rioja. Una tensión muy fuerte entre la intendenta y el gobernador. ¿Quién tira la basura a la municipalidad? Dice, tiran basura a la municipalidad. Bueno, lo que denuncia la intendencia... escuchamos el audio. El mismo método que usó hace años, tirando basura y no respetando el voto popular.
Así es como actúa la patota quintelista en la Municipalidad de La Rioja. El mismo método que usa hace años. ¿Cómo es tirando entonces el basura. conflicto, Carlos? El conflicto es que la intendenta de La Rioja, Inés Brizuela de Doria, denuncia que desde el gobierno provincial le están boicoteando la gestión en conveniencia con los sindicatos que responden al gobierno provincial. En ese contexto, casi le toman la municipalidad, hará 15, 20 días, y sufre permanente hostigamiento. El título Salió es todo que el la radicalismo, tensión... porque es una intendenta radical a respaldarla, y también salió Macri. Y salió Mauricio Macri, Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, bueno, no dice nada, pero la intendenta acusa al gobernador de ser quien le está dificultando enormemente la gestión. Mirá, ahí salió Macri, esto es de ayer, lo que se ve en el video son patotas que responden al gobernador riojano, Ricardo Quintela, que tiran basura en la intendencia y quieren entrar por la fuerza. Una acción inaceptable que debe ser castigada. Bueno, ¿Cómo salió la elección en La Rioja finalmente? Con la intendenta. Ahora te digo los números exactos. Bueno, ahí estaba el tema La Rioja. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con esas bancas de Esper en la provincia de Buenos Aires que están generando mucho ruido. Contame qué pasa con el tema tarjeta de créditos. Bueno, sabés que lo que está ocurriendo es que, claro, con la crisis, con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por la alta inflación, la gente que viene ya con deudas desde la pandemia no puede pagar todo el vencimiento de la tarjeta y hay cada vez más usuarios que terminan pagando el mínimo. Está aproximadamente en un 30%, en algunos bancos es más grande todavía este 30%, 35% y llega al 40%, por eso depende de qué banco. Pero bueno, tomamos acá el 30% de los usuarios de tarjeta, solamente cuando llega a fin de mes paga el mínimo. Esto antes de la pandemia era de entre un 20 hasta un 25%. Bueno, también lo que está creciendo, y esto es todavía más preocupante, es que crece la morosidad con la tarjeta. Hay un 7% de la gente que no puede pagar la tarjeta, algunos ni siquiera el mínimo, contra un 3% de antes de la pandemia. Y por arriba de lo que es la morosidad de los créditos bancarios al sector privado, digamos, a las familias, que está en el 4,4%. O sea, crece la morosidad, crece la cantidad de gente que solamente paga el mínimo. La deuda promedio con las tarjetas en los bancos va de 185.000 a 200.000 pesos y la tasa de interés para refinanciar, una vez que uno solamente paga el mínimo por el resto, el Banco Central tiene ahí regulado una tasa que es del 43%, pero cuando uno se le aplica los impuestos y otras comisiones, llega al 67% anual. Ahora bien, este 67% hay que compararlo con los ingresos de la gente, digamos, cuánto evoluciona el salario a lo largo del año, que seguramente en la mayoría de los casos es por debajo del 67%, es sin embargo, Maxi, está por abajo de lo que cobran los bancos cuando dan un préstamo personal. Por eso, como es los créditos la tasa de los créditos personales están en el 80% promedio, digamos, como mínimo, incluso llegan más alto del 80%, aquella gente que tiene deuda y no le queda otra, prefiere tener la deuda con la tarjeta y no directamente con el banco. Como los bancos saben esto, ¿qué están haciendo? Y bueno, cuando ve que a un cliente se le está yendo de mambo, digamos, del alcance de sus posibilidades, la deuda con la tarjeta de crédito, los convocan a la sucursal y ya le ofrecen un plan de pagos. Un plan de pagos que, por ejemplo, lo típico que están ofreciendo los bancos son créditos a 36 meses. Le dicen, mira, esta bola de deuda, si vos no la seguís, digamos, pateando para adelante, se va a volver impagable, más que moroso, digamos, vas a ser un cliente con deuda impagable, incobrable para el banco, y el banco no quiere eso, entonces le ofrecen un crédito a 36 meses a una tasa de interés que está entre lo que cobran la tarjeta y lo que son los préstamos personales. Me decían que en promedio ese costo financiero está en el 50-55% anual, más cerca de lo que puede ser la evolución de un salario, digamos, de alguien que está bancarizado, y por debajo de lo que les cobran el mínimo de la tarjeta y por debajo de lo que es un préstamo personal promedio. Está Así Sandra que González eso está pasando. para hablar un poquito de este tema. Sandra, gracias por atendernos de Adecua. Sandra, mucho reclamo con el tema tarjeta de crédito por parte de consumidores
se ha hecho una bola ahí de endeudamiento sobre la tarjeta, tasas caras, como contaba Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, la verdad es que lo venimos diciendo desde el año pasado. Hoy la gente está súper endeudada con tarjetas de crédito. Se hicieron las refinanciaciones del año pasado. Lo que pasa es que los límites de las tarjetas de crédito no se han agrandado. Entonces, al pagar el mínimo, el consumidor, que la verdad es que lo paga el mínimo porque no puede pagar. La realidad es que durante el año pasado se financió todo lo que fue el tema de no trabajar con tarjetas de crédito. Esto está trayendo realmente una mora infernal y deudas que de 50.000 pasás en 3, 4 meses a 100.000, 150.000. Y hablamos de las tarjetas bancarizadas. Están también las tarjetas no bancarizadas, que son casi 3 millones de tarjetas de crédito, que también tienen un interés altísimo y que realmente golpea a mucha cantidad de gente. Claudio. Claro, me imagino que debe ser gente que no está, que digamos que tiene pérdida de poder adquisitivo incluso y también tal vez menos trabajo, digamos. ¿Cómo es el perfil, digamos, de la gente que tiene este tipo de deuda y qué le recomendás vos? ¿Cómo puede salir de la asfixia? Bueno, en primer lugar, sí, la gran mayoría de la gente, lo que nosotros notamos en el reclamo, en lo que nos dicen, en lo que nos cuentan, es que está financiando con la tarjeta de crédito, por lo general es comida, comida, supermercados. De hecho, muchas veces si vas en las colas de los supermercados, vos te das cuenta que todo el mundo paga con tarjeta, incluso que muchas veces cuando estás en el supermercado hay gente que le rebota las tarjetas porque no tiene más límite. Y es deuda de, puede ser de servicios, puede ser de alguna otra cosa, pero no es deuda que tienen porque se compraron una cantidad de cosas. No, son deudas por comida, deudas por servicios. ¿Y qué les recomendás a esa gente, digamos, que tiene una deuda, digamos, que tiene problemas justamente para afrontar? ¿Qué puede hacer? ¿Qué les recomendás vos? Lo primero que recomendamos nosotros es no pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Sabemos que no es fácil, pero cuando vos pagás el mínimo en la tarjeta de crédito se empieza a hacer como un caracol en donde no salís, porque si seguís gastando, primero que se te achica el crédito y segundo que no lo vas a poder terminar de pagar nunca porque las tasas de interés son muy altas. Lo que nosotros también le decimos es, basta, no gaste más con la tarjeta de crédito, trate de pagar todo lo que tiene de a poco, de la mejor manera posible, para ir tratando de solucionar. Hay gente que tiene que entrar en planes de pago porque ya la tiene dada de baja, ¿no? Claro. La tarjeta. Y cuando la gente va al banco a renegociar, por ejemplo, lo que vos notás es que los bancos, digamos, tienen buena predisposición. Realmente, ahí me contaban que les ofrecen en algunos casos, bancos privados, por ejemplo, algún plan hasta 36 cuotas, 3 años, a una tasa de interés más baja que la de la tarjeta de crédito. ¿Esto es lo que vos estás también notando? Sí, en realidad en este momento los bancos están dando algunas tasas para créditos personales con tasa más baja de lo que es la tarjeta de crédito, pero tampoco es mucho menos. Tampoco es mucho menos. Lo que sí tiene que mirar la gente, qué es lo que le hacen firmar, qué es todo lo que, a cuántos meses, cómo sería la deuda, si va a sacar un crédito personal para pagar la tarjeta de crédito y para otra cosa. Ese es cada caso un caso privado, un caso particular, pero lo tienen que ver y tratar en la medida de lo posible de saldar la tarjeta de crédito. Lo que pasa es que la solución sería bajar un poco las tasas, pero todos sabemos que está en la ley de tarjetas de crédito, lo que no quiere decir que esté bien. Claro, la realidad es que... Sí. Ahí la tasa de interés,
Sí, le contamos a la gente que está regulada por el Banco Central, que la tasa máxima es del 43%, pero el costo financiero total es del 67% anual, con lo cual, bueno, es más alto, digamos, una tasa de interés que está por arriba de lo que es la evolución del salario en un año. Es muy alto y acuérdense, el año pasado, ¿se acuerdan cuando se dieron esas refinanciaciones de 9 cuotas? Había tres meses que no se pagaba, pero también era del 43%, pero con los costos finales terminaba siendo del 55% esa refinanciación. Después el Banco Central sacó un comunicado para que eso se revea, pero no es tan fácil tampoco a veces hacer los reclamos. Ahora, bueno, se empezó a abrir un poco todo y la gente puede quizás ir sin un turno, pero la verdad es que no es tan fácil a veces hacer un reclamo. Claro, claro. Bien. Sandra, gracias, muy amable como siempre. Sandra González de Adecua. El Frente de Todos ganó por 56% a 28% en la última elección, en la elección de diputados. Se quedó con los 2 diputados de la elección en la provincia de La Rioja. 56% sacó al Frente de Todos y 28% sacó Vamos La Rioja, que era Juntos por el Cambio en la provincia. Está Mauricio Morán, que es el secretario de Servicios Públicos de La Rioja. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están denunciando que hay, más que denunciar, es evidente que hay una guerra entre la intendenta de Juntos por el Cambio y el gobernador del Frente de Todos? ¿Ha pasado la elección? ¿Qué está pasando en este momento en La Rioja? Bueno, hay un conflicto que comienza con el pase a planta de precarizados por parte del municipio. El municipio hizo los pases a planta de trabajadores de recolección y de varios trabajadores más que estaban precarizados con 10, 17, 18 años, y basándonos en los datos que tenemos de la coparticipación, que alcanzaba el monto para cubrir, y bueno, en la liquidación de octubre no llegaron esos montos, no llegó el dinero y no se pudo cubrir el sueldo. Entonces, No llegó para cubrir el sueldo y tampoco... Claro, ahí lo que, a ver, para entender el conflicto, hay una intendenta que es de Juntos por el Cambio, hay un gobernador que es peronista. ¿Qué denuncia la intendenta? Que desde el gobierno provincial le dan manija a los sindicatos para que le tomen el municipio, es decir, le generan las condiciones para que le tomen el municipio. ¿Qué dice el gobierno provincial? No, lo que alcanzamos a escuchar como título del funcionario de la provincia recién. En realidad es un conflicto gremial, nosotros no tenemos nada que ver. Un conflicto político que se pasa, todo parecía indicar que iba a terminar con las elecciones, pero se mantiene vivo más allá del resultado electoral. Enganchémosla a Marta Cohen, porque es muy importante lo que está pasando en Europa, y tengo acá que el horario de ella es más o menos este horario que estamos ahora acá. Pues es muy importante y está todo el mundo pendiente de lo que está pasando en Europa con el tema del rebrote de COVID y las restricciones y las terceras dosis. Y también con Adrián Sack en Estados Unidos, que se acaba de dar la tercera dosis el día de hoy. Completame el tema de Espert. Sí. De Espert pierde frente a Randazzo una banca de diputados, es decir, en vez de tener 3, Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires, va a tener 2, Espert y Carolina Píparo, pero gana una banca. Tenemos las fotos ahí de quién es la banca que gana de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad que no lo sabía, pero sí, es el referente de Máximo Kirchner en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el que pierde, esa es la información, ¿no? Porque en realidad, viste, las figuras de la legislatura provincial son menos conocidas. Recordemos que se vota a diputados nacionales y a diputados provinciales. En este contexto, Espert pierde una banca de diputados nacionales, que iba a buen tempo ahí, porque termina ingresando Florencio Randazzo, al que le dan los votos, pero la buena, tiene una mala y una buena. La mala es que pierde un diputado nacional, Espert. La buena es que entra un legislador provincial por Espert. No tengo el nombre exacto acá. La noticia es que el que pierde la banca por ese legislador que entra de José Luis Espert es Facundo Tignanelli, que es el jefe de bancada del Frente de Todos en la provincia y hombre de confianza de Máximo Kirchner, y ahí me dicen que vamos a tener la foto. Entonces, la noticia es esta, ¿no?
por un lado, el kirchnerismo pierde una banca en la legislatura de La Plata, la legislatura provincial, y por el otro, Espert pierde una banca en manos de Florencio Randazzo, pero en la legislatura de la ciudad, Maxi. Bueno, ¿qué está pasando con el mercado cambiario en este momento? Bueno, un mercado otra vez, Maxi, ¿sabes qué? Estabilizado en el mercado paralelo, 201 pesos, en este momento es el blue, pero atención porque otra jornada de suba del riesgo país y de caída en la cotización de los bonos argentinos. ¿Sabés qué? Me comentaban, todos los dólares, ahora voy a la información de qué está pasando. Los dólares libres. Los dólares libres están entre 215 y 217 pesos. Esos son los dólares bien por arriba de los 200 pesos. Es decir, en el mercado donde se mueven 40, 50 millones de dólares diarios, se están dolarizando a 215 pesos. O Sí. arriba de 215 pesos. Esa es la brecha cambiaria que hasta ahora controlaba o trataba de controlar el gobierno y que ahora es la que es, digamos. Claro, más del 100% de brecha con el dólar oficial de 100 pesos. Están totalmente liberados. Sí. Y la otra cuestión es esto, ¿no? Una caída diaria, estamos viendo, de los bonos argentinos, hoy de entre el 0,5 al 1%, un riesgo país que está bien arriba de los 1.800 puntos. Y digamos, lo que a mí me comentaban es que no solamente hay mala onda, lo que vos hablabas continuamente al principio, respecto de la Argentina, de las expectativas, perspectivas hacia adelante, sino que, claro, se acerca el fin de año, los grandes fondos de inversión están prefiriendo, en un contexto internacional donde hay dudas sobre la tasa de interés en los Estados Unidos, caída de un fortalecimiento del dólar, caída de las materias primas, y el fin de año, bueno, están saliendo de los mercados emergentes, aún de Brasil, de México, y castigando Sí, atención porque más que a la Argentina. a los problemas de la Argentina se le suma un escenario donde, como decía, hay una salida de capitales de todo el Claro. mundo. Obviamente en diciembre, que es un mes donde las empresas y los particulares necesitan pesos, los particulares pues tienen que hacer los gastos de fin de año, vacaciones y demás, y las empresas pues tienen que pagar el medio aguinaldo. Entonces muchas pymes y demás venden dólares para hacer frente a la nómina salarial, entre otros gastos de cierre de fin de año, también el pago de vacaciones y demás. Ahí el dólar blue puede estar estabilizado. El problema es que los que tienen excedente en pesos, me cruzaron justo, los que tienen excedente en pesos en el sistema financiero se van y dolarizan arriba de los 215 pesos. Está Marta Cohen en Reino Unido. Marta, gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Hola, ¿cómo están? Los envidio con 30 grados. ¿Cómo? Los envidio con 30 grados. ¿Qué temperatura está haciendo allí en Londres? 5. 5 grados, bueno. Está lindo el campo. De todas maneras está lindo ahí el paisaje que tiene Marta Cohen ahí detrás. Marta, Donde yo vivo es acá, Qué lindo. ¿vos vivís ahí? en la zona de las colinas, ¿sí? Ah, mira vos. ¿Eso es en las afueras de Londres o de dónde? 2 horas de Londres, en la zona de Robin Hood. Ah, mira vos. El aeropuerto se llama Robin Hood. Ah, mira vos, mira vos. Ahí en los bosques de Sherwood. Claro, Sherwood Forest. Marta, contame qué está pasando en Europa, que hay tanta preocupación con estos rebrotes, lo que ha sucedido en Alemania, en Austria. ¿Cómo puede suceder esto cuando hay niveles de vacunación que uno dice, bueno, están en 60, 70% con 2 dosis y aún así están muy preocupados por aplicar nuevas restricciones y sobre todo empieza ya una especie medio de discriminación entre los vacunados y los no vacunados, ¿no? Para todo tipo de actividades. Sí. Bueno, eso es lo que los gobiernos, a pesar que son gobiernos en general liberales, son gobiernos más de derecha, han llegado a la conclusión de que quieren instrumentar el pasaporte sanitario. Austria es uno de los países que peor la está pasando en cuanto a que tiene 1/3 de su población que no quiere vacunarse. Alemania tiene también un alto porcentaje de población que no quiere vacunarse. Y esto es una combinación, lo que yo lo veo, esto ha generado mucha violencia. Hay mucha violencia, muchos disturbios callejeros, hay muchas manifestaciones de gente anticiencia, gente negadores, antivacunas. Se están haciendo fiestas, por ejemplo, yo buscaba recién, porque sabía que me iban a llamar, alguna novedad más interesante, y se están haciendo fiestas en Europa para contagiarse. Entonces la gente va a contagiarse. Y justamente decía una persona de 55 años que fue a contagiarse, se contagió y se murió. Es decir, que espero que se den cuenta de que realmente es una cuestión seria, ¿no es cierto? Lamentablemente que haya tenido que fallecer.
Pero es una combinación de 3 circunstancias para mí. Una es que hay un alto porcentaje de personas en Europa que no quieren tomar la vacuna. Segundo, que la vacuna para mí está cambiando el paradigma de lo que nosotros consideramos por vacunación completa. ¿Qué es vacunación completa? Las 2 dosis de la vacuna. Bueno, ya no es así. Yo creo que el cambio de paradigma es que a la quinto o sexto mes de la segunda dosis hay que administrar una tercera dosis. Entonces, vacunación completa ahora depende de cuántas terceras dosis están administradas. En el Reino Unido, pese a que fuimos el primer país en comenzar con esta cuarta ola, con toda variante Delta, sin embargo, el gobierno que no quiere instituir el pasaporte sanitario y que no está haciendo la vacunación obligatoria, no es obligatorio el uso de barbijo tampoco, ni el distanciamiento social, pero sí le ha puesto toda la fuerza a vacunar. Con segundas dosis está el 80% de la población con segundas dosis mayor de 12 años y con terceras dosis ya hay un 27% de la población con tercera dosis. Entonces, es eso la solución, ¿no es cierto? Y seguir usando el barbijo, por supuesto. Vos estás diciendo que ahora es el paradigma de terceras dosis, que es necesario eso para tratar de evitar que 2 dosis no evita los contagios, ¿eso lo estás planteando? Claro, lo que pasa es, mira, yo te voy a dar el ejemplo de Pfizer, ¿no? Pfizer, que es la vacuna que hasta ahora ha mostrado tener más eficacia, tiene una protección, una eficacia contra contraer el virus, contra contagiarse de alrededor del 73%. Quiere decir que hay un 27%, 27 de cada 100 que se vacunan, que se van a poder contagiar. Y si se contagian, van a contagiar. Probablemente van a tener una enfermedad más leve porque la eficiencia de la vacuna para prevenir la muerte en la enfermedad grave es del 90%. Ahora, al quinto mes de la segunda dosis, esta eficacia cae por debajo del 50%, 47%, de ahí continúa bajando. Entonces, quiere decir que hay que dar la tercera dosis. Por eso es lo que yo digo, el cambio de paradigma. Si ya no importa que tenés las 2 dosis, para tener una buena eficacia, una buena inmunidad, necesitas la tercera dosis en tiempo y forma. Esto hace el booster aumenta la eficacia de vuelta al 91,5%. O sea que es buenísimo. Y a lo mejor, probablemente el año que viene vamos a estar hablando de la cuarta dosis, ¿no es cierto? Y otra cosa es que acá se vacunó con la tercera dosis a los más de 50 años, a los vulnerables de cualquier patología y a todo el personal de salud. Pero ahora ya se bajó la tercera dosis para los de 40 años y lógicamente va a ir bajando, porque si bien los que más se enferman y se mueren son los más grandes y los vulnerables, los que más se contagian son los jóvenes, menores de 30 años. Marta, el tema de la píldora anti-COVID que se había planteado que era una posibilidad para tratar de frenar esto, para que esto no sea algo que sigue reproduciéndose, ¿no? Muchos decían el final de la pandemia, a fines del 2021, iba a estar ya totalmente controlado. Ahora estamos hablando de que hablan algunos de fines de 2022, porque están viendo esto que está ocurriendo en Europa. Esto de la píldora anti-COVID, ¿eso puede funcionar? ¿Tiene algún efecto preventivo? Pero no es anti-COVID, la píldora no es anti-COVID. Los 2 tratamientos orales. Es un tratamiento para alguien que ya se contagió. Claro, mirá, hay 2 laboratorios. Uno es el laboratorio de Merck, que junto con la Universidad de Virginia, de Emory en Atlanta. Emory, el laboratorio, es un laboratorio sin fines de lucro, comenzó a hacer este medicamento, que es una droga que se llama Molnupiravir y que es un tratamiento oral que se da durante 5 días a las personas que tienen COVID positivo y dentro de los 5 días del contagio o del comienzo de los síntomas, y que tienen COVID leve o moderado, y disminuye en un 50% la posibilidad de internación y muerte. Pfizer tiene una droga que es diferente, pero que tiene el punto final es similar, es lo mismo, pero con una eficacia que ellos dicen del 89%. Pero nuevamente, no es preventiva, sino es dentro de los 5 días del comienzo de los síntomas o del contagio. Y para eso, bueno, hay 2 cosas importantes para esto. Uno, que el tratamiento sale $700, o sea, no es para cualquiera. Pero lo bueno es que se han hecho, se van a donar las patentes. Entonces se van a hacer genéricos. Hay una organización internacional basada en Ginebra
que se llama, es un pool de patentes medicinales, y que comenzó hace 10 años más o menos por todo el tema del HIV en África, para conseguir los genéricos. Esta organización logró que 105 países que son firmantes, entre ellos Argentina, que lo firmó en diciembre del 2017, yo lo vi, porque es información que busco, ¿no? En la propia organización. Y Argentina podría ser el genérico, o sea que no le va a salir $700 porque va a ser un genérico. De cualquiera de los dos, porque también lo firmó Pfizer. Pero para eso hay algo importantísimo, y es que hay que hacer test. En Argentina hoy se hicieron, creo que 60.000, acá se hicieron 1 millón. Entonces, por favor, hay que hacer test, porque si vos no identificás, sobre todo los asintomáticos, y la otra cosa es que los gobiernos tienen que proveer de esos test gratuitamente, de los test rápidos. Acá llegan por correo, los pedís y te llega el otro día. Está claro. Marta, no tengo la pregunta sobre la Sputnik M de 12 a 17 años, que dice que van a salir en diciembre, porque acá en la Argentina ya ahora hay disponibilidad de Pfizer, Moderna y demás. O sea, lo único que falta es segundo componente de Sputnik, es lo único que falta. O sea que me imagino que el gobierno no apostará a ver si podemos traer la Sputnik M, digamos, porque la verdad que ahora, es más, estamos donándole, el otro día le donamos a Paraguay, está ahí la información, que le donamos, Sinopharm, 1 millón de Sinopharm. Porque eso es algo que, mira, Maxi, entonces, es algo que tenemos Sinopharm, tenemos Moderna, tenemos Pfizer para los menores. No vamos a apostar ahora al Sputnik M, que vamos a ver si sale en diciembre. Es una noticia para la Argentina intrascendente, digamos, no tiene demasiada relevancia. En este momento será algo importante, digamos, para países que estén todavía más atrasados en la vacunación. Marta, gracias. Bueno, gracias. Muy amable, como siempre. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Estaba escuchando lo que comentabas recién, antes de hablar de lo nuestro, que está relacionado también, pero aquí cada día están reforzando más la importancia, la necesidad de aplicar la tercera dosis para todos los que ya teníamos 2 dosis, ¿no? Están insistiendo en que los anticuerpos realmente, el nivel de anticuerpos, tanto para los que tienen Pfizer y Moderna, que son los que la gran mayoría aquí en los Estados Unidos, la cantidad de anticuerpos realmente pasa a ser ínfima después de 8 meses, ¿no? Porque esto se va estudiando en la medida en que va pasando el tiempo de la aplicación masiva. Entonces se hace sobre millones de casos. Disculpame una cosa, Adrián, porque sí. ahí leo tercera dosis, ya la están aplicando en Estados Unidos. Acá también. De hecho, voy a contar una infidencia. ¿La puedo contar, Claudio? Sí. Bueno, Claudio Slotnick tiene 2 dosis, ¿no? Una de Sputnik, la segunda, como no había segunda dosis de Sputnik, le dieron la de Moderna. Por eso digo, no hablemos más de Sputnik, digamos, de cosas del futuro y demás, porque es la única vacuna que falta, la segunda dosis de Sputnik. Después hay abundancia de otras vacunas. Lo llamaron para darse la tercera dosis, ahora hace 2 semanas o 3 semanas, y el médico, el especialista que lo atiende, le recomendó que no se la diera todavía, porque había pasado muy poco tiempo de la segunda dosis, de la segunda de Moderna, y que no desarrollaban los suficientes anticuerpos si se aplicaba la tercera inmediatamente, ¿no? Y cuento esto porque ya me han comentado otros médicos acá en la Argentina, donde están llamando efectivamente a gente que tiene factores de riesgo y más de 50 años para darse la tercera dosis en provincia de Buenos Aires, a los 2 meses de darse la segunda, ¿no? Y tal vez en la Argentina también lo están haciendo, pero en algunos casos viene más rezagado. Lo que es urgente es vacunar a los mayores de 80 con terceras dosis, algunos que ya se han dado la segunda en mayo, es decir, que han pasado varios meses, o en abril se dieron la segunda, y por supuesto todo el personal de salud. Hay personal de salud que se dio la primera de enero y la segunda se la dio en marzo o en abril. Claro. Es decir, que ya han pasado más de 6 meses y obviamente ahí necesitan urgentemente la tercera dosis. Hoy te vi que vos te aplicaste la tercera dosis, Adrián. ¿Te aplicaste una o 2 vacunas? Porque te vi que te daban de un brazo y del otro.
Viste muy bien, me apliqué dos. Me apliqué la tercera dosis, en este caso de Pfizer. Ya tengo 3 de Pfizer acumuladas. ¿No? Hay diferencias entre la de Pfizer y Moderna en cuanto a la tercera dosis. La tercera dosis de Moderna es media dosis respecto a las anteriores, pero así todo es más cantidad de vacuna, porque son 50 microgramos la de Moderna, mientras que la de Pfizer es igual a las otras dosis anteriores, pero es una vacuna completa de 30 microgramos, ¿no? Esto parece un detalle, pero es importante saber que la tercera de Moderna es siempre la mitad, pero igual está teniendo por ahí más efectos colaterales de los suaves, ¿no? Como enrojecimiento de articulaciones o ardor en el brazo y cierto decaimiento en las 24 horas posteriores a aplicarse la vacuna, ¿no? En la de Moderna como booster, o sea, como tercera dosis, se siente más que la de Pfizer. Y también me aplicaron en el otro brazo la vacuna contra la gripe estacional, porque aquí, como viene el invierno, como bien me ves que estamos en otoño bien abrigaditos ya, se teme por un brote de la gripe estacional y se trata de evitar, esto se recomienda muy especialmente, ¿no? Que con la vacuna del COVID también se dé la vacuna contra la gripe, porque se trata de evitar que la gente entre en lo que se llama, en inglés sería twindemia, o sea, una pandemia doble, ¿no? La pandemia de la gripe o la endemia de la gripe estacional y la pandemia del COVID. Claro. Entonces, para estar bien protegidos, para tener los dos escudos, recomiendan tener esto, que también es gratuita, la vacuna contra la gripe, en todas las farmacias, aquí porque la subvenciona el gobierno. Gratuita, pagada con nuestros impuestos, acá, digamos. Pero bueno, digamos, gratuita en el momento en que vas y te la dan sin ningún problema. Pero bueno, vos me habías convocado por un tema que es algo que puede prestarse a confusión, porque en algunos lugares en Argentina titulan como que los trabajadores esenciales que vienen aquí en los Estados Unidos van a tener que empezar a vacunarse a partir del 22 de enero. Eso rige únicamente para aquellos que ingresan por tierra. Hoy por hoy, si ingresás por tierra o por ferry a los Estados Unidos de cualquiera de las dos fronteras terrestres, si sos esencial no necesitas vacunarte. No necesitas mostrar certificado de vacunación, sí un PCR, pero nada más. Pero para todos los que ingresan por avión desde el 8 de noviembre, sean esenciales, no esenciales, con muy poquitas excepciones como los diplomáticos o los que vienen de países que tienen menos del 10% de vacunación, bueno, tenés que tener esquema de vacunación completo sí o sí. Se lo digo a los argentinos, pues siempre nosotros llegamos por avión acá. O sea que olvídense de esta noticia, que esto es para los que viven al norte o al sur de los Estados Unidos e ingresan por frontera terrestre. Pero ¿esto para qué va? Para que los camioneros, por ejemplo, que son considerados esenciales en la gran mayoría de los casos y que hasta ahora no se estaban vacunando, sí tengan que vacunarse, ¿no? Solo van a quedar exceptuados los que son ciudadanos estadounidenses o residentes aquí en los Estados Unidos, pero van a ser sometidos a test de PCR más estrictos, es decir, tenés que mostrar el de 72 horas, negativo con 72 horas de antigüedad, y además uno hecho dentro de las 24 horas del viaje, ¿no? Pero eso solo para los estadounidenses que nos están escuchando, nada más, pero no para los argentinos que viajen. Adrián, gracias, como siempre, muy amable, Adrián Sack desde Estados Unidos. Vamos volando a una tanda, ya volvemos. Bueno, el precio de la carne está generando al gobierno internas, van para un lado, van para el otro, no saben cómo frenar los aumentos que se han aplicado en la última semana. Feletti llegó a plantear un congelamiento que yo no había visto nunca por un fin de semana, digamos, fin de semana largo en los supermercados. ¿Qué está pasando con las carnicerías? Bueno, es el interrogante en este momento. Y digo internas porque ha salido también Matías Culfas. Matías Culfas, sí, el ministro de Producción. Salió a cruzarlo directamente a Feletti. Feletti el fin de semana en un reportaje dijo que, bueno, que prácticamente era un hecho una suba de las retenciones a las exportaciones de carne. Acá lo comentamos. Y Culfas, que es ministro justamente que está por arriba de Feletti, en el mismo Ministerio de Producción, pero Feletti es secretario y Culfas es el ministro, dijo: Feletti tuvo una actitud, esto de declarar que van a subir las retenciones, que no es la más indicada,
y dijo que pensar en voz alta no es lo más apropiado para un funcionario, o sea, salió justamente Claro, porque a habló de criticar temas de al Secretario de retenciones Comercio. y obviamente salió también Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, a decir, miren, no estamos pensando en esto ahora porque está tratando de recomponer la situación con el campo. Es un tema en el cual el gobierno no le encuentra la vuelta, se viene en la fiesta el fin de año y obviamente estamos en un mínimo histórico de consumo de carne. Es para el gobierno un problema en todo sentido. Está Liliana Caruso en una carnicería, a ver qué están pasando con los precios de la carne y si efectivamente hubo estos aumentos fundamentalmente en la última semana, ¿no? Las últimas 2 semanas. Liliana, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Sí, los precios están elevados, porque si mirás los cortes, seguramente 1.000 pesos, aumento de carne, como bien ustedes decían, 5%, pero nosotros estamos con Néstor Méndez, que es de la... Hernán Méndez, que es de Carnicerías Piaf. Gracias por recibirnos. Esto es así, ¿no? ¿20% de aumento? Sí, sí. Sí, aproximado. O sea, son varios factores también. En la carne, en el caso del mercado de Hacienda, o sea, también se rige por la cantidad de cabezas que entran, ¿no? O sea, más allá de por ahí todo el contexto, ¿no? De la exportación, las medidas políticas, etcétera. Y el aumento concreto fue la semana del 15. El lunes 15 ya no se había podido comprar, o sea, entró muy poca carne porque había llovido, etcétera. Después seguía faltando carne en el mercado de Liniers. Entonces, al no haber mercadería, o sea, y la demanda, si bien no había una gran demanda, pero la oferta era menor que la demanda, hizo que el precio subiera. Ahora ya se está notando que está empezando a haber más oferta, por lo cual por lo pronto ya encontró un piso. Quiero decir, la primera semana, la semana del 15 de noviembre, fue la semana... La semana se estacionó con tendencias pequeñas a subir y ahora ya empieza como a encontrar un techo y en ese techo quizá aumente la oferta, que puede ser que llueva, o sea, no se puedan hacer, sí, sobre todo... no puedan entrar acá al mercado por alguna otra cosa y eso es lo que yo sé, digamos, ¿no? O sea... Te está escuchando, Maxi y Hernán. No, lo que le preguntaba es, está en una carnicería obviamente más premium. Mirá vos, Claudio, el otro día decís asado a 1.000 pesos. Fíjate el asado ahí, que me imagino que es de excelente calidad, está a 1.100 pesos. Ahí está, el asado 1150. a 1.150. Sí. 1.150 lo 1.150 y está barato al lado de donde compro yo. Lo que pasa, claro, lo que pasa que también ahí lo que ocurre es que la gente también en esta época lleva asado, la mayoría de la gente quiere asado y todo lo demás de la media res vale la mitad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre también? Que como el asado es el 10% de una vaca, o sea, de un animal, de 420 kilos, vos sacás 16 kilos de asado, 20 kilos de asado, y de 10 personas, 9 quieren asado, entonces el carnicero en su Excel, donde arma, va a recuperar la inversión que hizo de la media res. Y lo otro lo va a dejar al costo, mientras que va a tener que ir a buscar su ganancia en los cortes de más salida. Claro. En este barrio, el asado, la colita, el peseto, la nalga, la picaña, el tomahawk, ¿Dónde estás ahí, Hernán? ¿sí? ¿Dónde estás ahí? Dorrego y Niceto Vega. Claro, es una carnicería bastante premium en un barrio también de muy buen poder adquisitivo. Pero más allá de eso... Digo que también hay de carnicería también... Y yo tengo precios, yo por ejemplo tengo... La marucha está a 580 pesos. Decíamos, sí, claro. eso Y a la parrilla sale espectacular. Claro. Claro. No, pero lo que te quería preguntar es, más allá de que vos sos un caso particular por estos dos factores que decía, porque estás vendiendo carne premium en un barrio de buen poder adquisitivo, estamos en un mínimo, en un piso histórico de consumo de carne. Entonces, si hay un aumento adicional, como ha habido, como vos contás, que pasó el 15, bueno, rápidamente ese aumento tiene que tener algún freno en la demanda, porque la demanda se te deprime mucho. Y eso le pone un tope al aumento de precio. Es lo que yo te digo.
Claro, pero es lo que yo te digo, que esta semana ya, un poco es esto, o sea, al no haber tanta demanda de carne, justamente por los valores, ya encuentra un techo rápidamente y ya inclusive por ahí empieza la semana que viene. Ya hoy el mercado estuvo más, o sea, entró mucha más carne, hubo mucho más oferta y no tanta demanda, entonces ya el precio se empieza a acomodar solo. Está claro. No es que volvió al precio de la semana ante el 14, pero ya se acomodó y es un aumento un poco más razonable. Lo que sí va a pasar es que por ahí el asado no baje. ¿Por qué no baja el asado? Porque el asado ahora, que la gente se va afuera, que quiere hacer un asadito, que viene en la fiesta, la gente el asado lo va a querer. Sí, sí, claro. Ahora viene una demanda. A homenajear, Claro. Que la gente dice, no, ¿cómo viene mi papá que no lo vi este año, que fue difícil? ¿Cómo no voy a hacer una tirita de asado? Dame una tirita del medio, ancha, 4 dedos. Va a elegir eso. Ahora, tranquilamente, o sea, acá viene Darín a comprar y Darín lleva marucha, por ejemplo, ¿no? O sea, mirá yo en mi casa también, o sea, de repente lo que pasa es que una vez también decíamos con el cámara, te digo, Maxi. lo que pasa es que es cierto que la mesa también es un lugar donde uno agasaja, donde uno también se proyecta, entonces escúchame, la gente va a querer ese otra vez le corte, y pregunto, eso va a ser... donde yo compro, que también es una carnicería bastante premium, le pregunto, ¿pero cómo puede ser que esté la entraña más cara que la colita de cuadril? Y me dice, sí, está todo el mundo ahora con el tema de la entraña, Maxi, poniendo entraña a la parrilla, está más cara y bien arriba de los 1.000 pesos, bien arriba de los 1.000 pesos el kilo de entraña. Bueno, acá hay algo que es importante, ya que estamos 1.600 pesos el kilo de entraña. Claro, 1.600 pesos. Pero ¿qué pasa? La entraña de ese novillo que yo te decía que pesa 450 kilos, de entraña sacamos 1 kilo. Es como una perla en el océano. Y tarda 3 años en hacerse esa entraña, porque entre que está la vaca, el ternero en la vaca de la madre, después nace, está 6 meses al pie, después 1 año más para el gorro, tardamos 3 años en hacer esa entraña. ¿Se entiende? Bien. Digo, está bueno como no estoy diciendo, o sea, para mí que valga 800 pesos, no es que estoy defendiendo que valga eso, digamos. Primero que el principal problema es que el dinero lamentablemente va perdiendo su valor minuto a minuto. O sea, no es un problema ni del carnicero, ni del taxista, ni del helero. Bien, Hernán, te tengo que dejar porque quiero hacer el pase con Marce Pagano y ya estamos sobre el final del programa. Gracias, Hernán, muy amable. Sus órdenes. Gracias a ustedes, cariño. Gracias, Lili Caruso, muy amable como siempre. Vamos volando la tanda y ya volvemos con Marce Pagano.